Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que trata precisamente de la metodología del mapa y base de datos de actores en derechos digitales e inteligencia artificial. Odisea, Objetivo 5, Observatorio de Derechos Digitales, Convenio C043-23-OT. Y para ello tenemos aquí al director del proyecto, que es precisamente Alberto González. Alberto es director de operaciones de Odisea. Bienvenido, Alberto. Un placer. Buenas tardes, Frank. Muy bien. Aquí en ese sentido, antes de entrar en la metodología, conviene situar por qué ese trabajo existe y qué lo diferencia de cualquier directorio convencional. Danos esa apertura, al respecto, Alberto. Pues bueno, este es un contexto en el que Red.es, junto con otro tipo de entidades como la Fundación Hermes y una infinidad que están encuadradas dentro de las obligaciones del convenio, como bien comentabas, 43/23, se le encomienda bueno, Red.es se de la encomienda precisamente para desarrollar labores que tengan que ver con la implementación de la Carta de Derechos Digitales en la creación de un espacio de observación de derechos digitales. Y de ahí nace precisamente el Observatorio de Derechos Digitales. Y en la línea del objetivo 5 de la Carta de Derechos Digitales y del Observatorio de Derechos Digitales se plantea precisamente la necesidad de crear una interacción entre actores, tanto privados como públicos, en la que se desarrolle precisamente un directorio o un mapa de cuáles son los agentes en España y los actores en España, tanto personas físicas como jurídicas, incluso actores internacionales que tienen impacto en esta temática en nuestro territorio y que evidentemente serviría como una base de datos con la cual luego generar relaciones de cualquier tipo que vayan precisamente en lo que es la creación de incidencia política, en lo que es básicamente el desarrollo de actividades y de programas de investigación que estén precisamente en el ámbito de la observación, en el uso de la IA y en el uso de los espacios digitales en un marco de la ética y la responsabilidad, que de ahí, obviamente, es la idoneidad de que Odisea esté desarrollando esta parte del proyecto, que por ahora tiene dos fases muy concretas, bueno, dos fases, dos herramientas muy concretas. Por una parte es precisamente este directorio de actores, evidentemente está desarrollando un informe que es un mapa de actores que estamos elaborando, y por otra parte es la parte visual de todo ello, que al final es una web propia en la que evidentemente se muestra ese mapeo que se ha desarrollado desde la creación de este convenio de colaboración en el cual nosotros estamos trabajando en este sentido con este objetivo, ¿no? O sea que, Ujú. El primer filtro metodológico, digamos, la primera, es decir, la decisión conceptual de partida, es el ujú. de definir precisamente qué es un actor. En ese sentido, ¿qué es? Bueno, en el ámbito de los derechos digitales, si te parece, Frank, voy a ir compartiendo también una presentación, Sí, cómo si no, me dejas. por supuesto. Evidentemente, para poder tener un apoyo visual un poco al ámbito de lo que estamos planteando, se ve, ¿verdad? Ya en el ámbito de lo que es el actor, tenemos aquí como una especie de presentación que he ido Sí, desarrollando, se ve, ¿verdad? Vale. sí, perfecto. Perfecto, ¿no? A ver, sí, me dejas interactuar, a ver si es cierto que me dejas interactuar. Sí. Vale. Como habíamos hablado, lo que se necesita no es una cartografía realmente, sino un sistema que muestre el ecosistema. Ujú. No solamente para plantear quién está, sino para predecir un poco cómo la regulación nos va a afectar a la hora de gestionar em, conocimiento en cuanto a lo que es la observación de derechos digitales, ¿no? Estamos precisamente en la derivada de una situación que evidentemente tiene como carácter preexistente precisamente la AI Act, que ha dejado de ser evidentemente una promesa y es un agente, un catalizador, pero sí es cierto que como lo hablábamos en la otro webinar, pues también evidentemente el Omnibus ha puesto un poco en tesitura ahora en qué momento estamos con respecto a este tema. Claro, ¿cómo afecta eso a determinar qué es un actor? Básicamente es porque no es solamente determinar quién es un agente clave, sino en que esto al final es un directorio que no es al uso porque no va a estar, no es algo estable, es decir, es un documento vivo. Este documento cambia sustancialmente
de un año para otro y lo hemos visto en nuestro proceso interno de elaboración del mismo, porque date cuenta que hay actualizaciones, hay incidencias normativas, hay también como evidentemente un impacto de la regulación ISO, entonces al final estamos planteando siempre un entorno totalmente cambiante, pero hay elementos que sí se fijan. Entonces, un nombre relevante o que tenga un impacto mediático no es suficiente, la actividad tiene que estar documentada. Y tiene que ser documentada en programas, en publicaciones, en participación en foros, en proyectos, y tiene que situarse un poco en el bienio 23-25, o en un trienio 23-25, 23, 24 y 25. Es cierto que incluso ahora, por eso no podemos presentar el mapa definitivamente, porque estamos en proceso de actualización de ese mapa, porque desde principios de febrero, incluso marzo, que estamos a finales de marzo, ha habido cambios que afectan al mapa. Entonces, lo que quiero que entiendas es que precisamente es un proceso que tiene una revisión prácticamente constante. Y esto excluye, por ejemplo, a actores que estaban activos pero ya no lo están, o aquellos que tocan lo que es el observatorio o lo que es el espacio de observación de derechos digitales o lo que es el concepto de derechos digitales de una forma tangencial, aunque sí es cierto que hay elementos tangenciales en el mapa, pero que hemos considerado que son actores clave porque les ocupa la regulación, les ocupa la incidencia política y tienen un impacto real, solo que en 2025 no lo han tenido. Pero sí sabemos que el impacto que tiene la AI Act o otras normas que tienen de otro diferente calado, la e-privacy y otro tipo de normas, generan ese impacto, lo que pasa es que no en 2025, en 2026 y en 2027, ¿no? Entonces, por eso es análisis predictivo. Generalmente son entidades públicas o privadas y personas nodo. Es decir, hay individuos dentro de una entidad que concentra un rol específico. Es decir, no es quizás el más conocido mediáticamente, sino el que tiene la posición, el departamento o la capacidad para influir en decisiones que tengan que ver con esto. Entonces son elementos que son mucho más, pues, digamos, verificables y que tienen un nivel de desgrane a la hora de identificar qué actor clave es o no lo es, mucho más preciso, ¿no? Porque al final es una red general, nosotros es un espacio completo porque al final se habla de cruzar entidades y personas nodos y es una infraestructura relacional de un ecosistema, en este caso de derechos digitales. Pero que como vemos, es un ecosistema que está vivo, en el sentido de que por eso es una infraestructura que tiene esa trazabilidad, porque al final nosotros vamos a plantear que esa trazabilidad es vigente y si no es vigente se desecha. En el sentido de que hay gente que precisamente pues deja de trabajar en un sector y va a otro, o hay nuevos actores que se incorporan, por ejemplo, el nuevo cambio en la dirección de la ESIA, por ejemplo, es un ejemplo de esto, ¿no? Como por poner uno, pero que estamos hablando de que es una realidad muchísimo más cambiante de lo que nosotros nos esperábamos, ¿no? Y por eso es importante definir quién está y quién no. Ok. En el siguiente sentido, Ujú, hay un proceso de construcción de este mapa, ¿no? Y se ha organizado en cinco fases internas, en este caso, cinco fases ujú. operativas. ¿Cuál es esta arquitectura metodológica? Explícanos. Sí, mira, en la fase de diseño, que tiene que ver con la delimitación del campo y del diseño, es que se estableció una taxonomía que tiene que ver con que hay personas que se han dedicado al ámbito de los derechos digitales desde diferentes perspectivas, ¿no? Una es la evaluación de impacto algorítmico, una es la AI for Good, la ciberseguridad y los neurodatos. Claro, ¿existe otro proyecto de neurodatos? Sí, pero es verdad que hay una trazabilidad con respecto a lo que se hace aquí que evidentemente debe ser incorporada, porque muchas veces, de hecho, nos hemos dado cuenta de que muchas veces las personas que tienen que ver con derechos digitales tocan incluso las cuatro taxonomías de forma alternativa, pero las tocan, o incluso de forma simultánea en diferentes proyectos, porque tienen que ver precisamente con la ciberseguridad y el uso de neurodatos, o con el tema de la ética y la responsabilidad en el uso de neurodatos, o precisamente cómo la ciberseguridad está intentando adentrarse en el campo de la privacidad y cómo eso está evidentemente poniendo en jaque lo que es el ámbito de la autonomía y la privacidad y obviamente la evaluación de impacto algorítmico, ¿no? Lo estamos viendo en las noticias de cómo consumo, el Ministerio de Consumo está yendo detrás de diferentes plataformas porque está claro que han generado diferentes estrategias para generar adicción. Entonces, claro, Ujú. eh, esto precisamente toca incluso transversalmente hasta cuatro subredes temáticas. Entonces, claro, lo interesante aquí es el estándar. El estándar que casi todos conocemos, que es el AA1000 CES, que básicamente los actores
tienen que estar donde están, no por una, no por algo baladí, no por una presencia que incluso muchas veces, sobre todo en la segunda década de los 2000, pero estamos hablando o sea, al principio de la segunda década de los 2000, en el año 2020 en adelante, en los principios, en 2020-2021, en la época del COVID, cuando esto empezaba a sonar, pero estaba más enfocado al tema del blockchain, al tema de cómo estaba creciendo el fenómeno de las NFT. Entonces había gente que de forma paralela y de forma incluso casi circunstancial estaba en un entorno de derechos digitales en su impacto en la IA, o sea, y el impacto de la IA en los derechos digitales de una forma casi circunstancial. Entonces, claro, realmente no estamos buscando eso, estamos hablando de que realmente haya gente que tenga una relevancia real y que tenga la forma, ¿no?, de generar estándares y viabilidad de marcos normativos que de hecho el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es resultado de ese marco, por ejemplo, ¿no? Y el estándar es inclusividad, materialidad y capacidad de respuesta. Estamos hablando de que no se puede plantear que solamente estén los reguladores, porque hay que incluir a todos los actores que tengan cierto impacto y a los afectados, es decir, participación y transparencia ciudadana. De hecho, en los encuentros que hemos desarrollado con la Fundación Hermes en el marco de este proyecto se ha hablado de neurodeberes, es decir, ya no hay neuroderechos solamente, sino neurodeberes, que es otro gran melón, y precisamente materialidad, es decir, identificar qué importa específicamente a cada grupo. No es lo mismo Indesia que Cibio, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de entidades que están en el marco, por ejemplo, de la doctrina Bosco, que se ha hecho muy famosa, y evidentemente planteamos que se puede hablar de estas entidades como referentes porque lógicamente han luchado por los derechos en el entorno digital en un punto de vista del ámbito empresarial y en el otro ámbito en el ámbito de la participación ciudadana y cómo afecta eso a los derechos más fundamentales, ¿no? Que están además en un aspecto constitucional. Es decir, estamos hablando de un tema de democracia, realmente, ¿no? Y una cosa, creo que además que dota de mucha entereza y de mucho marco de reflexión al debate, ¿no? Y después la capacidad de respuesta. No es solamente aquellos actores que, que pueden decidir o que tienen capacidad de hacer incidencia real. Eh, la influencia de actores en decisiones, en decisiones finales tiene que ser entendible, es decir, no solamente establecer que esas personas están decidiendo, sino por qué lo están haciendo. Es decir, no solamente vamos a escuchar realmente lo que tienen que decir, sino vamos a verificar y vamos a dotar de un proceso de verificación, valga la redundancia, de por qué esos actores sí están en el ámbito de este espacio, ¿no? Por eso, esa clasificación al final es un ejercicio de tamizaje. Y esa definición o sea, ese ejercicio de tamizaje se tiene que hacer con una matriz, ¿no? Al final, evidentemente, la base de datos no es un directorio plano, tiene tres tablas interconectadas entre sí, cada registro tiene metadatos anormalizados, un estado de actividad, fechas de verificaciones, fuentes verificables, niveles de prioridad calculados, mediante rúbrica, evidentemente, consentimiento de Reglamento General de Protección de Datos, que estamos también trabajando para tenerlos todos. Es decir, que hay una arquitectura, yo creo que potente y creo que eso se va a ver también en la web, ¿no? Y después la identificación de clasificación de fuentes clave. Estamos hablando de universidades, centros de investigación, entidades públicas y reguladoras a nivel estatal, a nivel autonómico local, sector privado y clústeres, pero también evidentemente organizaciones del tercer sector, organizaciones, sindicatos y organizaciones profesionales que muchas veces están apartados del debate y creo que es el momento precisamente donde darles voz. Entonces, cada ficha incorpora al menos una fuente principal. Y evidentemente es necesario el contraste porque ya hemos visto que ha cambiado algunas cosas. Es decir, por ejemplo, hay trabajadores que ya no están en su puesto, ha habido cambios en el organigrama interno porque ha habido un cambio de la administración o porque en el ámbito empresarial pues hay empresas que han sido absorbidas por otras entidades. Es decir, que estamos hablando de un entorno que además sabemos que nos estamos adaptando prácticamente día por día a una nueva regulación y entonces es por tanto muy heterogéneo, ¿no? Y evidentemente también dando cobertura territorial, que eso es importante. No está, la concentración habitual que adolece este país muchas veces en el tema del centralismo a básicamente cuatro regiones, que es Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Cataluña, pues tiene que también ampliarse porque sabemos que, por ejemplo, la ESIA está en Galicia, después está el centro de computación que está en Barcelona, pero también hay un centro de ciberseguridad en Andalucía, es decir, el centro de datos
de Aragón, es decir, de que sí existe cada vez de una forma progresiva, evidentemente, no tiene un ritmo tampoco súper alto, pero es verdad que se van creando entidades que pueden ser entidades catalizadoras de este tipo, y evidentemente personas nodo también, estamos hablando de agentes nacionales e internacionales, hay una serie también, un cribado de entidades importantes, por ejemplo, pues por nombrar una que es súper conocida, pues está Rafael Yuste del proyecto Brain, ¿no? De Neural Rights Foundation, que claro, está hablando específicamente de neuroderechos, pero que evidentemente en un espacio de observación de derechos digitales creo que tiene total cabida, ¿no? Entonces al final es cierto que con esta, que en esta verificación sí que se aplicó pues una secuencia de entender cuál es la actividad real, el contraste al menos con una con una, con una fuente verificable y sobre todo porque teníamos una versión preliminar a diciembre de 2025 y ya hemos ido caminando en filtrar eso y tenemos una versión ya más o menos consolidada, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Y entonces hay ciertos puntos clave Ujú. en el sistema de este sistema de priorización. ¿Cómo se decide a quién se gestiona en ese Lo que sentido? hemos visto, ¿no? Un poco la capacidad para aprobar o vetar normas en el ámbito regulatorio, el interés que es la intensidad de actividad sobre este tema, estamos hablando del 23-25 sobre todo, y las buenas prácticas que tiene que ver con el impacto, sobre todo en el ámbito de cómo esto sirve para proteger, o sea, este trabajo sirve para incidir sobre la protección de los derechos, ¿no? O generar cambios operativos que vayan en esa órbita, ¿no? ¿Es difícil? Pues hombre, pues no, porque al final tenemos pues esa relevancia temática que al final es contrastable, o una influencia, una capacidad de decisión real, y que incluso dónde está la capacidad de decisión. Es una cosa en la que yo personalmente he tenido bastante interés, que es entender cómo desde fuera de los circuitos más convencionales, en diferentes partes de la administración, o del ámbito de la academia, sobre todo en el ámbito de la academia, hay elementos que están generando un impacto en este tema alucinante, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos departamentos de derecho de diferentes universidades, algunas más sonadas, pero otras más pequeñas, o más pequeñas, mal llamadas pequeñas, menos visualmente conocidas, más bien, menos famosas, por así decirlo, pero que tienen un trabajo de muchísimo tiempo en el ámbito, por ejemplo, de los neuroderechos o la evaluación de impacto algorítmico, que de hecho es casi puntera a nivel mundial y no se conoce prácticamente. Entonces, claro, ¿por qué? Porque quizás a lo mejor está en un espectro territorial que no tiene la suficiente visibilidad. Entonces, la representatividad territorial y que esto tenga dentro de lo que se entiende, una evidencia pública real y reciente en cuanto a se han presentado estos, se ha hecho este congreso, pues evidentemente nos encontramos que aunque luego hay agentes, ya no solamente en el ámbito de lo que es una entidad o personalidad jurídica, sino en el ámbito de la personalidad física, que hay gente que no se conoce y hay gente que tiene un trabajo impresionante, pero impresionante. Mujeres y hombres de nuestro país que llevan investigando sobre temas que tienen que ver con el impacto de la IA en nuestros derechos más fundamentales, por hablar de la IA, blockchain, big data, el fenómeno de las redes sociales, incluso en el ámbito de lo que es el metaverso, que ya sabemos que es un concepto que ha quedado un poco opacado, pero que sigue siendo relevante porque esa investigación en su momento dio lugar a un avance del espectro de las investigaciones actual, ¿no? Por eso hay realmente hay realmente un grupo de investigadores y de trabajadores y de profesionales en España sobre esto alucinante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos esa puntuación, tenemos fichas de agentes que son, entendemos críticos o súper relevantes, pero que es verdad que también hay veces que nos cuesta contactar, porque evidentemente son gente que tiene a lo mejor pues unos fondos o unos medios escasos, entonces muchas veces están trabajando en diferentes perspectivas, pero a lo mejor no pueden llegar a todo lo que uno quisiera. Por eso, dentro del el cronograma del proyecto, se ha visto también que existen resistencias, ¿no? Sobre todo burocráticas, para firmar convenios de colaboración, porque evidentemente requiere también una carga burocrática muy grande, y cuáles son las expectativas y requerimientos del actor, porque vemos muchas veces que se ha tratado muchas veces este tema, pues básicamente sin los medios necesarios. Ahora es una apuesta de Red.es y del Ministerio de Transformación Digital, pero bueno, la gente muchas veces también lo ha estado haciendo con
fondos, o sea, con fondos propios literalmente, o con fondos europeos y acceso a fondos europeos, que sabemos que eso es de un grado de competitividad muy alta, entonces al final sabemos que es complejo generar esa conexión con los agentes implicados, pero que es cierto que hay muchos, ¿eh? Estamos hablando de que en total, en cuanto a personas físicas y jurídicas, en el marco de este proyecto se habrán tocado 186 actores, 186 entre personas físicas y jurídicas, que creo que son bastantes en cuanto al nivel de detalle de este mapa. Porque lógicamente el mapa no deja de ser una herramienta de gobernanza. Lo hablaba el otro día con la Agencia de Protección de Datos, precisamente en el sentido de que al final toda esta problemática tiene que ver con la gobernanza del dato, tiene que ver con cómo se usan los datos y para qué, ¿no? Entonces, precisamente es un tema de que interpela o lo que es para mí como jurista el elemento fundamental de este debate, que es cómo se usa el dato y de dónde proviene el dato, ¿no? Y ahí es donde toca precisamente nuestros derechos más fundamentales. Y luego viene el resultado, Alberto, la red general y su uso operativo en este sentido. Ujú. Cómo va a funcionar? ¿Cuál es el resultado? Básicamente estamos todavía trabajando en eso. Tenemos un mes por delante, sobre todo por lo que estaba comentando antes, no es definitiva en absoluto porque el hecho es que nosotros vamos a volcar esto. Este resultado al final es una versión que se cierra a principios de mes con estas entidades y con estas zonas nodo identificadas, con un directorio además añadido de unas 20 personalidades internacionales que tienen precisamente impacto en IA, en evaluación de impacto algorítmico, en salud digital, en gerontecnología, en el ámbito también de la sanidad, ¿no? Lógicamente, pues, un montón de cosas, ¿no? Pero que evidentemente tienen una evaluación basada, o sea, más que una evaluación, una inclusión de las subredes temáticas que no dejan de ser, pues, neurodatos, ciberseguridad, o sea, la IA supersegura, el ámbito de la IA para el bien común y evidentemente la evaluación de impacto algorítmico. ¿Bien? Cada subred conecta con entregables que hemos desarrollado, básicamente en un proceso en el cual nosotros hemos validado y nosotros nos toca ahora, más allá de que hemos co-creado también, porque tenemos otros profesionales dentro del ámbito de la creación, por sobre todo del ámbito de la plataforma web y la institucionalización que queda por hacer y la difusión que queda por hacer. De hecho, esto es parte de esa difusión porque estamos haciendo precisamente estos vídeos para mostrar cómo lo hemos hecho, porque sabemos todavía que no podemos mostrar el resultado final porque está precisamente pendiente de ese ejercicio de tamizaje final o de perfilación de cómo se va a mostrar, ¿no? Porque evidentemente tiene que estar interactuado, o sea, tiene que haber una interactuación entre diferentes actores y tiene que haber además una interoperabilidad entre diferentes plataformas, porque Red.es tiene su plataforma, el espacio del Observatorio de Derechos Digitales tiene la suya y obviamente Odisea ya tiene la suya. Entonces, estamos precisamente en ese ejercicio de interoperabilidad. Pero bueno, vemos que el resultado es fantástico, sobre todo por el hecho de que ha sido un ejercicio muy arduo de investigación y que sí es cierto que hemos visto que hay una necesidad para ahondar en esto. ¿Por qué? Porque si vamos al principio de la presentación, vemos que hemos precisamente hecho un ejercicio, y eso es uno de los resultados de los que más orgulloso me siento, en el que sí que hay elementos diferentes en cuanto a G actors y actors en PI actors. ¿Por qué? Porque vemos que ahí no es una naturaleza jurídica la que determina su inclusión, sino la función que tiene. Entonces, claro, hay entidades de todo tipo en función de sus funciones. Es un ejercicio también de equiparar entidades que tienen a lo mejor una dimensión diferente, con lo que sabemos que muchas veces eso significa que aquellas entidades que no tienen la dimensión suficiente no forman parte del debate. Y eso es algo que creo que resta credibilidad a los procesos, porque precisamente aquí estamos hablando de algo tan importante en la que todo el mundo tiene que tener voz. De hecho, lo que ha hecho la plataforma Cibio es un ejemplo de eso, ¿no? Ujú. Y precisamente con el tema de la doctrina Bosco, ¿no? Entonces, claro, aquí hay reguladores, hay organizaciones de normalización y autoridades de competencia, porque lo que vemos es que hay un cumplimiento técnico. El tema es que no vemos la fase de obviar esta situación. Es decir, no podemos precisamente proteger estrictamente los derechos. Tenemos que asegurar que no haya solamente un incumplimiento técnico, sino que evidentemente no se fragmente el mercado único digital en el que vivimos en Europa, porque precisamente estamos en un contexto geopolítico que nos obliga un poco a hacer ver
cuál es el directorio de cómo esas entidades pueden ser supervisoras de mercado digital. Obviamente la ESIA no suena, la SEDIA no suena, la Agencia Española de Protección de Datos. Por eso es muy importante hacer esta distinción entre GE y PI, porque es la fase básica de lo que luego hemos hablado, de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? En el sentido de que se divide, pero no se resta importancia, sino que se está precisamente poniendo en relación, por ejemplo, en la A-Actors con investigadores, académicos, centros tecnológicos, porque son la base que genera el conocimiento. Pero no solamente genera el conocimiento, sino valida el que viene de fuera. Entonces, muchas veces, precisamente vemos que hay con lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una cantidad de actores que están en el ámbito de la investigación y en el ámbito académico, que llevan trabajando esto, verificando con otros actores de fuera de España, en proyectos globales. Por ejemplo, el proyecto Brain es un ejemplo de ellos, pero hay muchos más. Entonces, estamos hablando de que realmente hay gente que lleva investigando esto 10 años y básicamente no cuentan con esa visibilidad. También porque muchas veces y eso es una cosa que hemos denotado, que muchas veces estamos investigando lo mismo de diferentes parámetros sin hablar entre nosotros. Y eso es algo que ha hecho, por ejemplo, los G-Actors en determinados programas de investigación, lógicamente las academias, y cuando luego han saltado normativas que afectan a los consumidores, que afectan a la ciudadanía, salen los operadores económicos y sociales. Entonces, claro, ahí vemos que tenemos empresas patronales, tenemos sindicatos, operan en el mercado de la sociedad civil. Entonces, lógicamente, los intereses son diferentes Claro. a la aplicación, o sea, hay intereses directos con la aplicación normativa, pero va más allá, no es la mera aplicación normativa, sino que esto permea en la ciudadanía y nos dote de herramientas para defender nuestros derechos, ¿no? Entonces, es muy importante la clasificación entre los tres grupos, porque más allá de las subredes, hay dentro de las subredes cada tipo de actor. Entonces, lo que dota de coherencia y de legitimidad a este proceso y a este directorio de agentes y este mapa de actores es que se tiene en cuenta todo el mundo. Y eso es algo que eh, creo que dota de legitimidad y dota de rigor a un proceso tan ambicioso como es un espacio de creación para la observación de los derechos digitales, ¿no? Ujú. Y ya para el cierre, Alberto, se entiende que la pregunta de ese trabajo, que no está abierta, no es solamente técnica, es estratégica, y que la clave entonces sería cómo activar esa red. Se entiende así, ¿no? ¿Cómo se convierte este mapa en conversaciones reales, en validaciones de guías, en propuestas, y a quién puede transformarlas en norma? Claro, aquí lo que vemos es esto, ¿no? Hay que actualizarlo constantemente y generar versiones actualizadas de este documento. Este documento, el poder que tiene es que es una, por así decirlo, y además lo pone aquí en el bocadillo de abajo, ¿no? Esta segmentación no es opcional, es la que hace que el mapa tenga impacto real, porque hay elementos que no van a cambiar, por ejemplo, en estas cuatro subredes temáticas, pero es verdad que necesita constantemente de tener un ciclo profundo de reflexión, de que haya un refuerzo autonómico, de que tenga una revisión sistemática, porque hay nuevos actores emergentes y porque esto tiene que impregnar en toda la región. Es decir, no solamente a un nivel nacional, sino que luego tiene que desgranarse a las políticas y a las normativas de cada comunidad autónoma. Y claro, respondiendo a tu pregunta va por ahí. Es decir, ¿cuál es el paso ahora? Pues evidentemente publicar esto, pero que esto no se quede en una mera publicación, es que esto tiene que estar vivo, esto tiene que permear en la incidencia política. Porque si nosotros vamos como la versión uno, ¿no? Que es en esta 2026, el objetivo es que España no solamente cumpla la normativa, sino que participe activamente en definir los estándares éticos. Claro, eso no es publicar algo y ya está. No, no, no. Eso es una tasa de impacto regulatorio, eso es un índice de adherencia, eso es satisfacción de los actores clave y continuidad en el trabajo y evidentemente una cobertura mucho más allá de lo que es la región que habíamos hablado como estratégica en el ámbito de la digitalización. La Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña y Madrid. Tiene que ser algo mucho, mucho más ambicioso porque una fotografía que pueda ser verificable y trazable es una fotografía a marzo de 2026. Es que el mes que viene, este mes que entra dentro de 2 días, es muy probable que haya cambios. Entonces, estamos hablando de una revisión constante. Por eso el anterior punto es tan importante, porque aquí estamos hablando de que hay una evolución del ecosistema regulatorio constante. Entonces, para hacerlo norma, evidentemente hay que generar marcos de actuación lo más amplios posibles que engloben los cambios que vamos a recibir,
pero que evidentemente generen un espacio con unas directivas claras. Y las directivas son básicamente las dispuestas en las cartas de derechos digitales. Y por eso estamos en este plan de activación de esta carta. Porque una de las encomiendas de esa carta es precisamente crear un espacio de observación. Claro, el espacio de observación puede incluir elementos nuevos. Tenemos la IA agéntica, la tecnología cuántica. Estamos hablando de que estamos a las puertas de una nueva revolución. Entonces, lógicamente, al hacer este trabajo, no puede generar tampoco un hermetismo, sino al revés. Tiene que ser una puerta, hombre, lo he hablado a veces con algunos compañeros que me dicen, hombre, que va a ser una puerta al campo. Y hombre, no será el campo, pero hay que generar unos límites muy amplios, porque si no vamos a estar haciendo regulación constantemente que se queda Exacto. obsoleta de 6 meses en 6 meses. Entonces tenemos que hacer como una fotografía, como se habla aquí en lo que es la cartografía, porque al final hemos hecho un ejercicio cartográfico porque es un mapa y la gobernanza sirve precisamente para dotar a ese mapa de operatividad. El mapa es básicamente para que las relaciones entre los actores y lo que hagan los actores en cuanto al impacto que tengan sea diferenciado y sea auditable. Pero claro, ¿cómo es auditable? Si hay normas. Si no hay normas y si no hay un desarrollo regulatorio posterior, pues básicamente esto se quedará un poco en un elemento demasiado, demasiado homogéneo, perdón, Mm. y hermético, cuando realmente esto tiene que ser una herramienta para ahondar en este debate, partiendo de una base en la que hay una identificación a marzo de 2026 o abril de 2026 de este grupo de actores, ¿no? Perfecto. Muy bien. Algo más en ese sentido, Alberto, que vamos a tener como cierre. Bueno, pues que haremos algunas actividades más a lo largo del mes de abril y de Ujú. hecho vamos a generar precisamente una jornada, un webinar, precisamente para la presentación de esa web de la que hemos hablado, porque al final la cartografía va a ser casi visual, es decir, vamos a generar precisamente una plataforma web donde poder acudir y de poder acceder a estos mapas que hemos hablado, pero que evidentemente aún a día de hoy estamos perfilando eso porque estamos evidentemente atendiendo a cambios que son prácticamente semanales, ¿no? Entonces es verdad que esperamos en un mes aproximadamente, un poco menos, tener ya una plataforma con la que presentar y hacer una jornada precisamente para ello. Excelente. Muy bien. Pues con esto que concluimos este webinar de presentación y como ya lo ha dicho Alberto en ese sentido, vamos a continuar con este trabajo de divulgación. La labor realizada desde el Observatorio de Derechos Digitales, Red.es, en colaboración con Odisea, o siendo Odisea en este caso el actor como tal. Alberto, muchas gracias. Y entonces continuamos colaborando en ese sentido para el trabajo de divulgación. Muchas gracias, Frank, gracias por tu ayuda y gracias a todos los asistentes. Y nada, estamos a vuestra disposición para solventar también cualquier duda y en el futuro también, evidentemente, para invitaros a la jornada que creo que tiene que llegar a todo el mundo por igual, porque creo que esto es un ejercicio también de transparencia importante para conocer los límites de nuestros derechos. Correcto. Gracias y hasta luego a todos. Hasta luego.